El canal El Maestro presenta Vercingetorix contra Roma. Vercingetorix significa el gran jefe de los guerreros, comandante de los ejércitos unidos de la Galia. Vercingetorix, de la tribu de los Avernos, fue el único jefe de tribu que supo persuadir a buena parte de los jefes galos de la urgencia de unirse bajo su mando para hacer frente a Roma. En el año 53 antes de nuestra era, Julio César había vencido las batallas contra los galos, utilizando la división que reinaba entre los diferentes pueblos de la Galia. No obstante, la tribu de los Eburones, dirigida por el galo Ambiorix, se rebeló contra la invasión romana y venció a una de las legiones de César, que perdía así una cuarta parte de sus tropas. La rebelión de los Eburones fue la primera derrota de los romanos en la Galia e inspiró los sentimientos nacionalistas por toda la región. Las tribus galas comenzaron a darse cuenta de que solo derrotarían a Roma si se mantenían unidas y se convocó un concilio de dirigentes en Bibracto. El concilio declaró a Vercingetorix máximo jefe, cuyo nombre significa el gran jefe de los guerreros, comandante de los ejércitos unidos de la Galia. En el momento de la alianza de los galos en contra de los romanos, Julio César se hallaba en un campamento de invierno ubicado en la Galia Cisalpina. En ese entonces César se enteró de la matanza de los ciudadanos romanos que se habían producido en las ciudades galas más importantes y volvió inmediatamente, cruzando los Alpes en pleno invierno, para extinguir la nueva revuelta. César se dirigió hacia el norte en persecución de Vercingetorix y fue devastando ciudades a su paso. Sin embargo, esto era precisamente lo que quería Vercingetorix, atraer a César eludiendo el combate de frente a frente. Al mismo tiempo, Vercingetorix quemaba y destruía ciudades y campos con el fin de impedir que las tropas de César consiguieran alimento. Con esta táctica denominada de la tierra quemada, los galos pretendían desgastar a su oponente. Los galos, interesados en el desgaste de los romanos, evitaban el enfrentamiento directo. Los dos ejércitos ya se encontraban muy cerca, cada uno en una orilla del río Allier, cuyos puentes habían sido destruidos. Los dos ejércitos avanzaban hacia el sur, cada uno por su lado del río, hasta que un día Julio César ocultó dos legiones y dejó que la columna principal continuara adelante. Vercingetorix siguió a los romanos hacia el sur como cada día desde el otro lado del río. Entonces las dos legiones que permanecían ocultas atravesaron el río y se acercaron a los galos por la retaguardia. Esto obligó a Vercingetorix a huir para retirarse a Gergovia, una gran fortaleza situada en una meseta de pendientes muy pronunciadas. Vercingetorix tenía una posición defensiva muy fuerte desde el cerro de Gergovia, de modo que César quiso cercar la fortaleza con un nuevo engaño. Hizo adelantar la caballería por la parte más transitable, mientras que el resto de la legión empezaba a atacar por una de las zonas con más pendiente. Sin embargo, Vercingetorix se dio cuenta de la estrategia y mandó refuerzos para contener el ataque. Desde su posición infligió una dura derrota a los romanos, que se vieron forzados a retirarse tras sufrir muchas bajas. El héroe galo se proveyó así el apoyo de más tribus. La batalla de Gergovia había cambiado la guerra en favor de los galos. Eran ellos quienes ahora desafiaban a los romanos.
En el verano del año 52 a.C., Julio César ganó los enfrentamientos que tuvieron lugar entre las caballerías romana y gala, de manera que Vercingetorix determinó que no era el momento para una batalla a gran escala. Vercingetorix agrupó a todas sus tropas en la fortaleza de Alesia, donde se produciría la batalla definitiva que pondría punto y final a las guerras de las Galias. Alesia se encontraba situada en la cumbre de un cerro y contaba con importantes defensas. Se trataba de una fortaleza natural, igual que Gergovia, donde se dominaban todos los valles de los alrededores. Ante la imposibilidad de un asalto frontal y tras la derrota de Gergovia a causa de un ataque precipitado, César decidió sitiar a sus enemigos y hacer que se rindieran por hambre y por sed. Para asegurarse un perfecto bloqueo, mandó construir un perímetro circular de muros de 18 kilómetros de longitud y de 4 metros de altura, con torres espaciadas, algunas de hasta 24 metros de altura. También excavaron fosos de 4 metros y medio de anchura y de cerca de medio metro de profundidad. El foso más cercano a la fortificación se llenó de agua desviada desde los ríos cercanos. Otro de los fosos fue construido en forma de V para que no se pudiera poner el pie en el fondo. Esta obra de ingeniería sorprendente fue edificada en solo 3 semanas y constituye una de las estratagemas más astutas de la historia militar. Aún así, no nos debe extrañar tanto, ya que César era considerado un genio. Obviamente el ejército de Vercingetorix intentó obstaculizar los trabajos romanos, pero no pudo impedirlos. Aún así, una parte de la caballería pudo escapar de la ciudad por una de las secciones que todavía no estaban acabadas. Entonces César, que preveía la llegada de tropas de socorro que los atacarían desde afuera, hizo construir una línea defensiva exterior parecida a la primera, de unos 21 kilómetros de perímetro. Así los romanos quedaban defendidos entre ambas fortificaciones. A los galos cercados dentro de la fortaleza de Alesia les escaseaban los víveres. Con 80.000 soldados más la población civil, era demasiada gente para las pocas provisiones que quedaban. Según los cálculos de Vercingetorix, la comida no duraría no más de un mes. Así la tribu de los mandubios, originarios de Alesia, decidió expulsar de la fortaleza a todo aquel no apto para la lucha, es decir, a las mujeres y a los niños. Así tenían la esperanza de que César los dejara escapar o los haría esclavos, lo cual pensaba Vercingetorix daría aún a su ejército una oportunidad para romper las filas enemigas. Sin embargo, César tampoco podía permitirse el lujo de alimentarlos, así ordenó que no se hiciera nada por ellos. Mujeres y niños de Alesia, junto con discapacitados, fallecieron de hambre entre las paredes de la ciudad gala y de la fortificación romana. Poco después, cuando los hombres de Vercingetorix amenazaban ya con la rendición, las tropas galas de refuerzo hicieron aparición. Mientras éstas asaltaban las murallas exteriores, el ejército de Vercingetorix atacaba las interiores. Aún así, todo fue en vano. Julio César tomó a Vercingetorix como el trofeo de su larga campaña en la Galia, que ostentaría en el triunfo que tenía pensado celebrar. Probablemente lo mantuvo prisionero en una celda donde fue estrangulado en agosto del 46 a.C., año en que César celebró su triunfo sobre la Galia. Todo sobre historia y cultura universal en el canal del Maestro. Si le gustan estos temas, lo invito a suscribirse y a darle like a los videos. Muchas gracias.